Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Les repito, mi nombre es Hugo Pereira, a todos los que no me conocen, a los que ya me conocen, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Fíjense que hoy les quiero empezar a hablar de un tema que para mí es bien apasionante. Es el tema de la crisis. Yo vengo de un país que es Argentina, donde la crisis es lo habitual. Siempre tenemos crisis, sobre todo inflación, hiperinflación. Siempre hay crisis. Yo llegué a México hace algunos años atrás y cuando las personas me decían, es que tenemos una crisis, estamos esperando a que pase la crisis, yo decía, ¿dónde está la crisis? Veía un país abundante, repleto de oportunidades y para mí no había crisis, pero para las personas en su cabeza, en su mente, habían aprendido de sus papás, de sus abuelitos, que había crisis, ¿no? Entonces, cuando pase la crisis, cuando la crisis se termine, es que tenemos la crisis de los años 80, de los 90, etcétera. Yo decía, pero ya pasaron muchos años. Hasta que un día me dijeron, lo que pasa es que esto no nace ahora, es desde siempre. Fíjense que entendí, explorando, que en chino hay dos palabras para definir la crisis, como peligro y como oportunidad. Ahora, todo el tiempo estamos en crisis. ¿Qué pasaría si vemos que todo el tiempo estamos en crisis? Hay células dentro nuestro que se están muriendo, hay células que están naciendo, se están reproduciendo. Pero entonces, ¿por qué digo que estamos en crisis todo el tiempo? Porque crisis tiene que ver con cambio. Algo que era de una manera, que ya no es más de esa manera. Una relación de pareja, por ejemplo. Todo el tiempo vienen a mí personas que me dicen, estoy en una crisis de pareja. Yo digo, qué bueno. Y me dicen, ¿cómo? Qué bueno. No queríamos tener esta crisis. Entonces les digo, oye, ¿pero cuándo se conocieron? No sé, a los 20 años. Tienes 45 años. ¿Tú crees que no va a haber una crisis? ¿O tú crees que las cosas se van a mantener fijas? Fíjense que dicen que lo permanente es el cambio. Nada permanece igual. Por lo tanto, lo que era de una manera en algún momento, ya nunca más va a volver a ser. Es como si pensáramos por un momento, por ejemplo, ¿qué pasó con la ropita que tenías cuando tenías 3, 4 años? Ya no te la puedes poner, porque algo cambió, algo sucedió, algo ocurrió. ¿Qué pasó con los amigos que tenías cuando tenías 12, 14, 15 años? Tal vez hoy tienes 30, 60, 50 y cambiaste los amigos, ¿no? Yo digo que aquellas personas que siguen teniendo los mismos amigos de siempre posiblemente no han evolucionado. Me sigo juntando con las amigas del kinder siempre. Yo digo, bueno, está bien, pero tal vez te estás perdiendo de conocer gente. Incluso, ¿cuánta gente sigue en una relación? Porque me dicen, por ejemplo, no está ni bien ni mal. Ahí vamos, ahí la vamos llevando. Sí, tenemos nuestras peleas. ¿Y de qué temas hablan? No hablamos de nada. Ahí la vamos llevando, con que nos entendamos. O sea, ¿cuántas veces no queremos tocar esas cuerdas que tenemos miedo que si las tocamos, algo salte, algo cambie, algo se rompa y entonces ya no volvamos a ser los que éramos antes? Pero eso es una locura, porque si tenemos células dentro nuestro que nacen, que mueren todos los días, ¿qué te hace pensar que una relación no nace y se muere todos los días? Y que un cambio, que una transformación, que algo diferente puede hacer que los resultados también sean diferentes. ¿Cuánta gente va a veranear todos los años al mismo lugar, al mismo hotel, a la misma casa, hace las mismas actividades? Se quedan, no sé, 2 semanas y dicen, bueno, el año que viene vamos a volver a hacer lo mismo. Porque tal vez no se atreven a probar algo diferente. ¿Cuánta gente conoce que siempre usa el mismo perfume, que va a los mismos lugares de diversión, que se junta con el mismo grupo, con la misma gente? Porque la idea es permanecer igual. ¿Por qué? Yo escucho, por ejemplo, en muchísimas oportunidades tengo gente que viene a sesiones conmigo que me dice, es que quiero tener la certeza o la seguridad de que todo sigue igual. Me da inseguridad el cambio, me da miedo el cambio, me da miedo que las cosas cambien. Yo digo, no hay ninguna posibilidad que se repita, porque lo que ocurrió en el pasado se terminó. Ya no hay posibilidad de que se vuelva a repetir. Es más, escuchen esto que les voy a decir que está bien interesante. Hay muchas personas que se prometen cuando son niños. Si los papás se divorciaron, por ejemplo, dicen, me prometo que cuando yo sea grande, yo no voy a volver a hacer lo que hicieron mis padres. Yo me voy a asegurar y yo me voy a casar para siempre.
y voy a tener una pareja de quien me voy a enamorar y vamos a ser felices y nunca nos vamos a separar. Y entonces esa promesa es como un candado que se ponen, imagínense, promesas infantiles muchas veces, promesas inconscientes, que muchas personas se hacen a temprana edad, sin darse cuenta que cuando llegan a una relación de pareja, pónganle, se casan, aunque la relación vaya horriblemente mal, siguen ahí, por esa promesa que se hicieron. Yo no voy a volver a repetir lo que hicieron mis papás, yo no voy a hacer lo que ellos hicieron, cuando no se dan cuenta que ni eres tu papá, ni eres tu mamá, ni tu pareja es o tu esposo es tu papá, ni es tu mamá. O sea, las posibilidades de repetir algo son nulas, porque somos seres humanos diferentes, porque somos seres humanos distintos, porque las posibilidades que ellos tuvieron de entendimiento, de conciencia, incluso la economía de ese momento, la familia, era muy diferente de lo que es hoy. Hoy, con la tecnología que vino a romper todo, porque de repente lo que antes se mantenía como casi estable. Por ejemplo, a ver, pensemos por un momento. Alguien tenía un trabajo y era para toda la vida, ¿no? Hasta que llegara el momento de la jubilación. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo estudié abogacía, me gradué de abogado, muy joven, prácticamente teniendo 23 años, casi 24. Y cuando me graduó, mi mamá me dice, bueno, ahora ya llegó el momento. Vas a conseguir un trabajo, vas a trabajar por siempre y un día te vas a jubilar, pero tienes que cuidar ese trabajo, ¿eh? No lo tienes que perder. Y después te jubilas y bueno, así es la vida. Y yo dije, ay, Dios mío, o sea, eso es lo que me espera. Y yo tenía como esta, si te gusta, inseguridad o insatisfacción de yo quería ver todo, probar todo, salir, viajar, hacer cosas. Y esta promesa que me hacía mi mamá de la vida segura no me resultaba para nada atractiva. Entonces, cuando yo tuve un primer trabajo y renuncié, mi mamá casi se muere porque me dice, ¿cómo renunciaste? Le digo, sí, porque hay una cantidad de oportunidades dando vueltas por ahí. Y ella me dice, pero no, la vida, o sea, consigues un trabajo, te jubilas y así es, y después te mueres. Y yo le decía, pero eso no se me hace satisfactorio. Entonces, en ese momento, ella no entendía que yo vengo también de otra época, de otra etapa, donde mudar de trabajo, cambiarnos de trabajo, nos genera crisis, ansiedades, miedos de no poder, pero también esa crisis nos genera anticuerpos, es decir, venimos listos para enfrentar situaciones cambiantes. Entonces, imagínate que hoy tengas un hijo adolescente que te diga, yo a donde quiero ir a vivir es a Turquía, o a mí me gustaría poner mi negocio, irme a vivir a Tailandia y trabajar en redes. Tú dices, no, tienes que conseguir un trabajo seguro para evitar la crisis, cuando en realidad todos tenemos una crisis del nacimiento. Ya habrán escuchado miles de veces, es que cuando nací el cordón umbilical y por eso me generó una crisis. Es que en la infancia, en el jardín de niños, la maestra no me prestaba atención y eso me generó un trauma. Es que en la primaria o en la secundaria me hacían bullying porque estaba gordito y porque tenía una voz que no evolucionaba. Es que, o sea, todo el mundo ha tenido crisis, que no es nada más ni menos que cambio, que transformación, pero también no es ni más ni menos que una oportunidad. El punto es que hemos visto a la crisis como el enemigo, cuando en realidad la crisis es algo presente en nosotros mismos todo el tiempo. Y si pudiéramos abrazar la crisis, si pudiéramos aliarnos, dicen, bienvenida crisis, ya te esperaba. Fíjense lo que ocurrió en pandemia. Yo daba talleres, cursos, todos presenciales todo el tiempo en distintas ciudades y de repente en marzo del 2020 dicen, a partir de este momento ya nadie se puede reunir. Y yo así como no es posible. O sea, me quedé sin trabajo, ya no tengo a dónde, ¿qué voy a hacer? O sea, entré en una crisis, pero puede ser una crisis creativa que te obligue a mirar áreas de oportunidad, decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con esto? A ver, es que esto que era dado de una manera ya no existe. Y fíjense, yo pensé, bueno, la crisis puede durar 2-3 meses y después vuelve toda la normalidad. Cuando vi que se extendía, dije, no, esto va en serio. Y entonces dije, no, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque es muy posible que ya nunca más podamos reunirnos. O, lo peor, que me enferme, que esté internado, que pierda capacidades o que me muera, que también es otra crisis.
Ahora, ¿cuánta gente tiene miedo a morirse? ¿Cuánta gente tiene miedo a enfermarse? ¿Cuánta gente tiene miedo a tener una crisis cuando en realidad vivimos dentro de la crisis sin siquiera darnos cuenta? Porque de repente quienes aprenden a navegar en estas aguas turbulentas de esta época del siglo XXI, donde todo cambia de un día para otro. Hay trabajos que hoy ya no existen. Hay trabajos que hoy existen, pero que en 10 años van a dejar de existir completamente. O sea, imagínate que tú pienses, mis hijos, yo les estoy diciendo lo que tienen que estudiar y demás, cuando tal vez en 10 años lo que yo les estoy proponiendo ya no existe. Pero si los acostumbro a que busquen oportunidades en el cambio, creo que puede ser hoy la mejor enseñanza que le podemos dar. La tecnología ha venido a barrer todo. Fíjense, los planes de estudio, si vemos la mayoría de los planes de estudio siguen siendo de fines del siglo XIX. La manera de sentarnos, la manera de ordenar el salón, que si repetimos lo mismo que dice la maestra, entonces vamos a aprobar. Pero si tenemos pensamientos críticos o pensamientos nuestros, están mal vistos, porque es una enseñanza más de repetición que de creación. Y si hay alguien muy, te diría, muy creativo, es como, vamos a hacerlo a un lado para que no moleste, pero en realidad está rompiendo los esquemas. Ahora, bienvenida a crisis, porque nos permite crear formas nuevas de vivir, formas nuevas de relacionarnos, formas nuevas de crear vínculos, pero también de crear trabajos, profesiones nuevas. Hoy hay gente que anda viajando por todo el mundo con una profesión viviendo de eso. Tengo un amigo que tiene un departamento rentado en esta plataforma que todo el mundo puede rentar. Y hay algo bien interesante. Me dice, ¿qué crees? Estuve hablando con una persona que me rentó por un mes, que viene, creo que me dijo en ese momento de Noruega. Y entonces yo le pregunté, me dice mi amigo, oye, ¿y dónde vives? ¿Dónde es? Y le dice, aquí. Le dice, no, este es mi departamento. Le dice, no. Y le dice, no, ¿a dónde vivo? Y le dice, oiga, oye, ¿y en Noruega no tienes casa? ¿No tienes ladrillos? ¿No invertiste? Y le dice, no. ¿Y no tienes carro? No. ¿Y tu negocio, tu trabajo, dónde es? Es Mientras yo tenga acceso a internet, puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Y para mi amigo, esto que te estoy comentando fue ya hace algunos años, fue como un balde de agua fría, como tirarte agua fría, es decir, a ver, despiértate, hay un mundo existiendo que deja atrás todo lo conocido. Entonces, ¿cómo sería aprovechar la crisis? ¿Qué pasaría hoy si yo te digo que la crisis puede ser una ola en la que te puedes montar para aprovechar las oportunidades? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque de repente, si tú aprendes a lidiar en la crisis, a que sean esas olas en las cuales tú surfeas, no importa lo que pase, vas a aprender a surfear. Es decir, desarrollas en ti estos talentos, estas habilidades, estas cualidades que todos tenemos de aprender a vivir en la crisis. Hay una frase que dice así, para la hormiga, el rocío es una inundación. Entonces, depende de qué tamaño estemos hablando de las cosas. Fíjate, yo hace muchos años atrás en Argentina, un día el presidente dijo, a partir de este momento, todas las personas que tengan dinero en sus bancos, en los bancos, ya no van a poder retirar más. Eso fue un viernes en la tarde, me acuerdo. Y fue tan terrible porque yo todos mis ahorros de todos los trabajos de toda mi vida los tenía en el banco. Es más, los tenía en dólares. Y el presidente dice, a partir de este momento, hoy viernes, a partir del lunes, ya nadie puede sacar su dinero. Están bloqueadas las cuentas. Entonces te cuento, me quedé pobre en un día. Todo lo que tenía ahorrado ya no lo pude sacar, más que una pequeña parte en algunos bonos y demás. Y ese dinero se había esfumado, había desaparecido. Y me di cuenta lo que era quedarme sin nada. Imagínate que tú te quedes pobre en un día, que todo lo que habías ahorrado, que tú confiabas en las instituciones bancarias y demás, ya no puedas disponer de ello. Era un robo, sigue siendo un robo y fue uno de los peores acontecimientos que me tocó vivir. Pero yo me dije a mí mismo, ya no tengo nada. Por lo tanto, ya no tengo nada para perder. Pero adivina qué, tengo todo para ganar. Y si lo pude construir una vez,
lo puedo volver a construir otra vez porque la capacidad está en mí. No es la cantidad de dinero que tengo en el banco. Es que la capacidad que yo había desarrollado para crear ese dinero estaba instalada en mí. Y si lo creé una vez, lo puedo volver a crear 1, 2, 100 veces. Por eso cuando fue lo de la pandemia que yo me asusté en principio, dije, bueno, a ver, ¿qué me asusta si un día me quedé pobre? ¿Qué pasaría si me pongo a trabajar de otra manera usando las herramientas que ya aprendí? Entonces, ¿qué pasó en ese momento cuando me quedé sin dinero? Dije, bueno, lo pude crear una vez, lo puedo volver a crear 100 veces. No tenía que ver con el dinero, sino que tenía que ver con la capacidad instalada en mí para enfrentar las crisis. Y obviamente 2 años después ya había recuperado mi dinero, ya estaba trabajando de otra manera, ya me habían invitado a otros lugares, ya había desarrollado esa capacidad, te diría, como ves cuando se habla del el veneno de la serpiente y se dice, bueno, vamos a buscar un antídoto, ¿no? El antídoto fue usar a la crisis como una oportunidad para ver qué tan lejos podemos llegar. Y yo te pregunto hoy, ¿qué crisis estás atravesando? La crisis de la Edad Media, la crisis de los 40, la crisis de los 50, la crisis de ser papá de hijos adolescentes, de ser papá reciente, que tu hijo recién nacido no duerme, no te deje dormir en las noches. ¿Cuál es la crisis? Todos estamos atravesando hoy una crisis. Si tienes un negocio, los impuestos que nos matan. O si estás de empleado en alguna institución o en alguna empresa, posiblemente con los salarios que nos pagan. Es que voy a esperar el bono de Navidad. Es que hasta que pases la crisis. O sea, ¿no será que vivimos dentro de crisis, microcrisis, grandes crisis todo el tiempo? Y que lo que necesitamos es aprender a surfear con nuestra capacidad creativa. En lugar de enojarnos, en lugar de paralizarnos. Yo no digo que cuando algo pase inmediatamente salgas a hacer algo, pero muchas veces es, bueno, ¿qué hago con esto? Y a partir de ahí, ponerme en acción. Yo conocí personas, fíjense, que perdieron su trabajo y 2 años después estaban deprimidas en sus casas. Enojadas y diciendo, es que no debieron despedirme. Es que fue injusto. Es que no debió pasar eso. O sea, resistiendo, enojadas, un hecho, un acontecimiento que los puso en una situación de crisis, pero en lugar de usar a la crisis como una plataforma, la usaron para hundirse. Porque consideraron esto es injusto, hay gente que no trabaja y le pagan más, hay gente que trabaja poco, hay gente acomodada, ¿cómo es posible que a mí? Y yo digo, sí, es que me dicen, es que esto no es justo. Yo te pregunto a ti, ¿qué es justo? Porque tal vez lo que es justo para mí es injusto para otra persona, o viceversa, ¿no? Tal vez yo digo, esto no es justo, ¿y qué pasaría si hoy entiendo que la crisis es para todos? Todos estamos teniendo crisis en algún momento. Una relación, fíjense, pasa habitualmente con las parejas que empiezan muy jóvenes y luego la esposa, por ejemplo, apoya mucho a su esposo para que él se desarrolle profesionalmente. Él se desarrolla, tiene dinero y le dice, bueno, ¿qué crees? Ya no te necesito. Ya para lo que tenía que tener, ya tuve. Ahora puedo tener una mujer de la mitad de tu edad que quiera estar conmigo porque ahora tengo dinero. Y tal vez, yo no digo prevenir, pero digo de repente, ¿cuántas veces esa también es una crisis matrimonial? Es una crisis en él, es una crisis de identidad. ¿Qué pasaría si todo el tiempo nos damos cuenta que estamos teniendo crisis de identidad, de miedos? Hay miedos que tal vez no teníamos a los 18 años, porque a los 17, 18, porque sentíamos que éramos Superman, que todo lo podíamos hacer, que éramos inoxidables, que nada nos podía oxidar, que nada nos podía pasar. Y luego tenemos hijos y ya nos empiezan a aparecer miedos. Tengo miedo que algo me pase, tener un accidente, ya limito mis actividades de riesgo porque sé que tengo que criarlos, porque sé que tengo una responsabilidad. O sea, todo cambia, todo queda, pero está en mí elegir verlo como una oportunidad. Entonces, ya que todo el tiempo estamos en permanente cambio, ya que todo el tiempo estamos, híjoles, ¿por qué me pasa esto a mí? En lugar de decir, bueno, está pasando lo que está pasando. En lugar de, esto no es justo, no debería ser así, es que ¿por qué me pasa a mí? Podríamos decir, entiendo que está ocurriendo lo que está ocurriendo
¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Crisis amigable, crisis. Recuerden que hay algo que se llaman fracasos exitosos, que muchas veces ese fracaso me sirve como un impulso para crear. Yo me quedé sin dinero. Te podría contar 1000 situaciones de crisis. Gente que de repente me estafó, que se quedó con mi dinero. De repente le presté dinero a alguien que no me lo regresó y era un dinero bien importante, pero me dijeron, bueno, ¿a ti qué te cuesta? Si a ti te va bien. Y yo muy queriendo ahí ser el salvador, no tuve problemas, y de repente tuve problemas porque no me pagaron. Y cuando quise recuperar, hay gente que se ofendió, hay gente que me maldijo, hay gente que de repente dice, yo no le puse una pistola a Hugo en la cabeza, si él me lo dio fue porque él quiso. En ningún momento lo obligué. Y yo digo, sí es cierto, y es otra crisis. Ahora, hoy podemos empezar a pensar en las crisis como oportunidades. Saber que nada pasa porque mientras hay vida, hay oportunidad. Hay personas que hoy ya no están en este mundo y que ya no pueden hacer nada al respecto. Pero nosotros que estamos vivos y que podemos hacer elecciones, ¿qué nos cuesta mirar a la crisis como una oportunidad? Pero hay varias cosas que tenemos que aprender de la crisis. Seguramente tuvimos señales que dejamos pasar. Porque te digo algo, siempre hay señales, pero muchas veces no las queremos ver. Segundo, esas señales nos dicen alto, pero quizás nosotros ignoramos o no queremos entender porque no queremos aprender o porque ya lo venimos haciendo siempre de la misma manera. Y entonces, yo te diría, si hoy estás en crisis, lo primero que te diría es, enfócate en algo que yo le llamo el día después. A ver, te lo voy a explicar bien clarito. Esta crisis que tú estás teniendo hoy, en 10 años, ¿va a ser tan importante? Porque tal vez hoy estás en una crisis, no sé, con un familiar, un amigo, una pelea. La pregunta es, ¿esto que estás viviendo hoy, en 10 años, va a ser importante? Y si la respuesta es sí, bueno, ¿qué vas a crear a partir de hoy para que en 10 años esto se transforme en una gran oportunidad? Y si esto que estás viviendo hoy, en 10 años, no es importante, ¿para qué te mortificas? ¿Para qué eliges darle tanta importancia? Entonces, yo te diría, si esto que estás viviendo hoy, esta crisis que tal vez dices, es que estoy en una crisis, en 10 años, ¿qué va a ser? Si es importante, genial, ya podría empezar a hacer algo al respecto. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué señales no vi? ¿Qué señales dejé pasar? Y sobre todas las cosas, ¿qué cosas dejé de hacer? ¿Qué cosas dejé de preguntar o qué cosas dejé de pensar para que esto me inundara o me subiera más arriba de mis posibilidades? Ahora, si pienso en el día después, a partir de hoy mismo, me programo y digo, bueno, si esto en 10 años no va a ser problema, ¿cómo quiero llegar a ese momento? ¿Cómo va a ser cuando pase esta ola? ¿Cómo va a ser cuando pase esta crisis? Fíjense, los hijos van a crecer. Y un día tú eres el centro de tu familia, tus hijos te admiran y dicen, wow, papá, increíble, mamá, fantástica y qué sé yo. Un día sus amigos son más importantes que tú. Un día ya no te necesita. Y entonces aparece la famosa crisis del nido vacío, cuando los hijos se van. ¿Es una crisis o simplemente son etapas que van ocurriendo? Fíjense que hay algo que yo quiero compartirte hoy, que es el tema de las etapas del año, ¿no? Las temporadas del año, las estaciones. Hay una primavera, ¿no? Como nuestra juventud, un verano tórrido, pero luego viene el otoño cuando todo se va enfriando y el invierno final cuando nos vamos. Pero si la vida ocurre por temporadas, podemos sacarle el jugo a cada temporada y pensar, esta etapa está increíble, la voy a vivir intensamente. Esta etapa está increíble, no me voy a aferrar a ella haciendo como que nada ocurrió, sino es dándole las gracias a Dios, al Creador, al universo, como tú lo concibas. No, porque fíjense cuántas veces queremos quedarnos aferrados a una etapa, no querer pasar a la etapa que sigue. Aquí en México se habla del chavorruco, ¿no? Del chavo que
del ruco que quiere ser chavo, es como una etapa que no queremos pasar, pero si aceptamos cada etapa y que cada etapa tiene su riqueza, su bondad, su generosidad, su aprendizaje, vamos a aprender a lidiar más fácilmente con la crisis, sabiendo que va a llegar un momento en que va a llegar nuestro invierno, que va a llegar el final y que nos vamos a ir de este mundo. Agradecidos por todo lo que aprendimos. Pero ¿qué pasaría si a cada etapa le aprendemos ese gatillo, ese gatillar nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestras posibilidades en cada momento? Saber que la crisis es una oportunidad. Saber que las cosas que ocurren muchas veces podemos considerarlas como injustas, como tristes, o podemos considerarlas como que tengo que aprender de esto. ¿Qué posibilidades se abren para mí? Entonces, quiero decirte hoy varias cosas. Una, abraza la crisis, contémplala, dale las gracias por aparecer, porque la crisis no es ni más ni menos que una señal de que algo está ocurriendo. Muchas personas eligen no verlas. Es como el carro, cuando vas manejando aparece una lucecita que titila de tin, 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 y tú dices, ay, no, voy a poner este libro encima para que no se vea y sigo manejando hasta que en un momento el auto se desbarata y decimos, ¿qué pasó? Es que tuve señales que no quise ver. Tal vez me está pasando lo mismo en mis relaciones, en mi trabajo. Hay gente que se enferma todos los días y que ya no, o sea, en lugar de ir a trabajar, vive enferma. Eso es una crisis. Pero las crisis están hechas para resolverlas, para aprender, para crear a partir de ellas, no para ignorarlas. Es como, si no lo veo, no está, ¿no? Si no hablo de eso, no existe. Si no lo miro, seguramente va a pasar solito. No, es decir, bueno, a ver qué hay por debajo, porque si aparecen estas señales, es que algo está ocurriendo. Hay gente que dice, ustedes, a ver, esto es interesantísimo. Hay gente que se hace estudios médicos porque el médico le dice, ve a hacerte los estudios, pero no los retiran. Entonces, porque dice, no quiero saber lo que tengo, mira si tengo algo malo. O sea, hay gente que no va a hacerse chequeos, ¿no? Porque tiene miedo de hacerlo. Hay gente que va al médico, le dicen, hazte este chequeo, se lo hace, pero no lo retiran. O si lo retiran, quiero ver qué tengo antes que el médico me diga nada. Y muchas veces esos estudios no llegan a las manos del profesional que te podría apoyar a buscar una solución. Entonces yo te invitaría hoy a, si te pones las manos así, cuando mis hijos eran pequeños, tenían 3, 4 años, jugábamos a esto. Yo les tapaba los ojos, les decía, papá está, papá no está, papá está, papá no está. Y cuando tienen 4 años está genial. Pero a los 20, a los 40, taparme los ojos para hacer de cuenta que algo no está ocurriendo está bien raro. Así que yo te invitaría a despejarte, abrir los ojos bien grandes, abrir los oídos y estar dispuesto a ver a la crisis, estar dispuesta a ver a la crisis como una gran oportunidad de vida. Es un regalo en lugar de algo a despreciar, algo a apreciar, algo en lo cual yo puedo embeberme, practicar, incluso puedo volverme experto en resolución de crisis. Y sabes que cuando eso ocurre, no es que el miedo va a desaparecer, no es que ya no le voy a tener miedo a nada, sino va a aparecer, pero igualmente con miedo y todo, voy a poder enfrentar las situaciones que se presenten. Tal vez alguna vez dijiste, híjole, si mi pareja ya no me ama más, ¿y si se va? ¿Y si encuentra a alguien mejor? ¿Y si encuentra a alguien que le dé lo que yo no le doy? Si aparecen todos estos miedos y estás en crisis, está genial. Porque significa que te importa. Porque significa que algo se está moviendo. Porque significa que si tú pensaste que teniendo a alguien simplemente por el hecho de tener a alguien contigo, todo iba a ser en línea recta, te digo, no. La vida tiene como una canción, tiene notas bajas, notas altas, notas bajas y altas todo el tiempo. Tenemos montañas y tenemos llanuras. Y de repente sentimos que queremos que todo el tiempo esas montañas estén ahí presentes. Si te enamoraste de alguien y sentiste que era el amor de tu vida y los dos sintieron que eran el uno para el otro y luego baja y se convierte en un valle, eso también está padre, porque significa que la relación está viva. Así que, 2 cosas muy importantes. Crisis como oportunidad. Como peligro, sí,
pero como peligro simplemente como un anunciador que nos dice que algo importante está ocurriendo. Así que si hoy tienes crisis en pareja, bienvenido. Si hoy tienes crisis con tu trabajo, bienvenido, porque significa que tal vez tienes algo que se llama un techo de cristal. Ya creciste hasta un punto y ya no estás pudiendo ascender más, pero hay que romper ese techo de cristal de una buena vez. Animarte a vivir, animarte a ser tú, a ir por los sueños más grandes, a romper esquemas, a proponer, a decir, oye, siento que estamos en crisis, ¿qué podemos hacer al respecto? En lugar de mirar para otro lado, hacer como que nada está pasando y como te repito, como lo del carro, esa luz que te indica que algo no está funcionando bien o está funcionando a un modo desacompasado, prestarle atención y agradecer que haya aparecido. Porque muchas veces una crisis nos previene de un futuro que puede ser muy, muy difícil. Así que bienvenida a la crisis como un espacio de oportunidad. Bienvenidos a todos a este mundo, a la vida que también tiene crisis. Mi nombre es Hugo Pereira y te agradezco enormemente por haberme acompañado en este podcast. Hasta la próxima.